en Radio Sur de Los Ángeles, mire, junto a don Fernando Peña, y también don Juan Pablo Mellado, de Partido Republicano. ¿Cómo están, señores? Muy bien, muy bien. Y agradecido por la Bienvenidos. invitación, Casa. Pero claro, siempre por aquí su casa, usted sabe. Hay aniversarios, hay 3 años de un rechazo por ahí, hay hartas cosas de qué hablar. Y si empezamos a hablar de cómo está el país, nos faltaría programa. Así es. ¿Cómo está, Fernando? Bienvenido. Muchas gracias, Hassan. ¿No estaba hace rato por acá? Sí, Así que sí, siempre le vamos a cobrar, siempre va a ser poco, porque usted debería estar todos los días aquí un de agrado, panelista. De planta. Un Claro. agrado compartir contigo estos ratos de conversación, de discusión. Y bien tú lo decías, son 3 años desde un triunfo bien contundente de la opción rechazo en las urnas. Yo creo que para todos esto es historia bien fresca, bien reciente, no se mira con añoranza, con nostalgia, porque además hay que entender que el plebiscito del apruebo o el rechazo fue consecuencia, no fue causa, fue consecuencia de un estallido social, así se le conoce, al menos en el común denominador. Más bien fue una especie de capitulación, diría yo, Sí, de sí, parte sí. del O sea, presidente de turno que dijo, ya, bueno, ya les entrego la Constitución, pero no me echen a mí. yo lo he repetido en Así es. varios programas, en ¿Ya? varios lados. Me da la impresión, digamos, ¿no? Sí, eso, pero por otro lado yo creo que y hay que definirlo así también. Yo creo que ahí lo que hubo fue un intento revolucionario, insurreccional, Por supuesto. de derrotar o de derrocar a un presidente democráticamente electo por la fuerza, Claro, de tomarse el poder por la vía de la violencia. sí. Y claro, la pregunta es cuánto de eso se logró, porque yo creo que había un esfuerzo de control parcial y total. El intento parcial fue el de sacar a Piñera en helicóptero y entrar a la moneda por la ventana. Claro. Yo creo que ese objetivo lo lograron a medias, porque como sea, el gobierno del presidente Piñera, creo yo, termina prematuramente con el hito del estallido. O sea, después de eso no se siguió gobernando. Chile quedó patas para arriba y el país quedó dado vuelta. Exactamente. Y creo que se logró también parcialmente porque el Frente Amplio y el Partido Comunista logran ganar la elección presidencial solamente gracias al estallido. O sea, si tú sacas el estallido social de la ecuación como hito histórico, probablemente el resultado hubiese sido otro. Y obviamente ellos crearon ese momento, o sea, esa atmósfera política la crearon ellos y la crearon en beneficio propio. Entonces, hay que entender el plebiscito como una consecuencia, y ahí vuelvo a lo que yo te decía, yo notaba dos intenciones, una parcial y una total. La consecuencia total o el propósito total era finalmente cambiar la constitución para cambiar las reglas del juego y definir ya ahora una cancha. Para ponernos plurinacionales. Claro, claro, con todas las cosas extrañas y las excentricidades que obviamente estaban en ese texto, que lo que buscaban, claro, era inclinar la cancha hacia una izquierda que en Latinoamérica además ya había ensayado esto en muchos países. En donde primero se ensayó fue obviamente en la Venezuela chavista, después en Ecuador, y vemos cómo este cambio en las reglas del juego generó finalmente una debacle institucional y un reacomodo total hacia gobiernos que, claro, son democráticos en el hecho, en el papel, pero que finalmente son pequeñas dictaduras y pequeños enclaves de una izquierda absolutamente radical. Y yo creo que lo que hizo el país sabiamente al rechazar este texto fue intentar cerrar un ciclo, porque creo yo ese ciclo sigue abierto hasta que este gobierno termine. Y por lo mismo es que lo que va a ocurrir este año en las urnas es tan relevante, porque creo yo es la ocasión para cerrar ese ciclo de manera definitiva y comenzar ahora un ciclo nuevo, de reconstrucción, de unidad, de mayor esperanza, para también despercudirse, creo yo, de estos años de mucha crispación, de mucho temor también. Yo creo que los chilenos todos, si hay una palabra que definió o que caracterizó todo lo que pasó entre medio y después del estallido, fue el miedo. Y yo creo que los chilenos están cansados de vivir con miedo. Y sienten que finalmente tampoco pueden ser rehenes de una izquierda que dice permanentemente es que somos nosotros o no hay paz social. A propósito de un debate muy reciente. Entonces yo creo que los chilenos
muchos chilenos que antes eran meros espectadores de estas discusiones, hoy día con un poquito más de gallardía y también de carácter, entienden que nosotros no podemos ser rehenes de quienes se creen dueños finalmente de la verdad y que, oye, si votas por ellos, no va a haber paz social. O sea, yo creo que hay una proporción importante de chilenos que hoy día sencillamente no está dispuesto a beber de ese cáliz. Claro, exactamente. Bueno, en el fondo, dos cosas. Uno, si no hubiera sido por el COVID, quizás ¿dónde hubiéramos terminado? Porque fíjate tú que gracias al COVID, suena raro decirlo, pero gracias al COVID, se pudo tener control militar de las calles, se pudo poner toques de queda, cordones sanitarios, por supuesto, pero permitieron poner orden por otra causa, por una vía indirecta. Pero si no hubiera sido por el COVID que nos vino a salvar, ¿dónde hubiéramos quedado? Si hubiera seguido esta asonada de saqueos, de incendios, de abusos, de violencia desatada, incontrolable, todavía tenemos que hacerle un monumento a los carabineros, que fueron los que pagaron el pato, con cientos de carabineros procesados, y con los manifestantes, con los que causaron destrozos, con los que hicieron incendios, todos ellos liberados, indultados y más encima con dinero en el bolsillo, a costa nuestra, por supuesto. Y todavía con cientos de carabineros que están procesados. Ellos pagaron el pato del estallido social, los carabineros en el fondo, por hacer su trabajo y tratar de defendernos a nosotros. Y si no hubiera sido por el COVID, yo no sé dónde hubiéramos quedado, fíjate. Ahora, todo este desorden popular, en el fondo fue un masivo acto terrorista. ¿Por qué digo terrorista? La definición de terrorismo es infundirle miedo a la sociedad. Y nos metieron miedo. Sí. Ojalá que la gente no se olvide de eso, porque algunos tienen muy mala, no se olvide. muy mala memoria. ¿Ah? Y es verdad lo que dices tú, aquí hubo muchos actos terroristas. Es más, me voy a permitir comentar lo que le pasó a Fernando, siendo Seremi de Educación, donde trataron de quemar el edificio de la Seremía, Fernando estando adentro, y la pasó muy mal. ¿Ah? Entonces, ese tipo de situaciones no se pueden volver a repetir. Y yo la verdad es que también coincido contigo, Hassan, en que no hubo la decisión de querer frenar esto, ¿ah? con cómo hay que hacerlo, con los pantalones bien puestos y enfrentando todo lo que hay que enfrentar para parar una insurrección de tal magnitud. Lamentablemente no lo hubo y terminó muy mal. Gracias a Dios, hoy día, después de 3 años del plebiscito, sí. Claro, podemos decir zafamos de esta, pero era una cosa de loco. Me llamó la atención a mí que no se le siguió el hilo a la investigación de quién organizó y quién financió todo. O sea, te pongo el ejemplo de lo que pasó en la Seremi. Yo recuerdo que estaba viendo desde el piso cuarto de mi edificio cómo entraban y destruían la reja y entraban, eran por lo menos 200 personas, yo creo, fácil, saqueando y quemando todo a su paso. Y de toda la investigación y de todo el proceso penal hay solamente un detenido. Mira. Entonces uno se pregunta, bueno, ¿cuál fue el esfuerzo institucional del Estado de Chile para perseguir a los responsables de la quema de instituciones y de edificios públicos, privados, saqueo, destrucción de calles, destrucción de mobiliario? Y lo más terrible también del miedo y del terror que generó en una población que claro, estábamos todos desorientados y nadie sabiendo qué iba a pasar al otro día. O sea, ese nivel de incertidumbre... No lo vimos venir. No, claro. Después de la guerra todos son generales. Es fácil decir hoy día, no, mira, es que Chile hubo anuncios, hubo síntomas, habían cositas para predecir. Si tú recuerdas, en septiembre del 2019, Chile era un país que estaba creciendo al 3 al 4%, había un desempleo menor al 8%, era un país relativamente tranquilo, siempre hemos sido los mejores portados del barrio, pero si tú comparas la situación, las condiciones materiales, como dicen los marxistas clásicos, las condiciones materiales y objetivas, comparadas con las del 2017 con las de ahora. Claro. O sea, comparemos ingredientes.
sea, que no haya habido un estallido social en el gobierno de Gabriel Boric. Es increíble. La pregunta es, ¿qué hay detrás de esto? ¿Un milagro? ¿Es un acto providencial? ¿O esto fue finalmente maquineado para hacerle daño a un gobierno de derecha democráticamente electo, para hacerle daño al expresidente Piñera, que en paz descanse, y que mostró además un rostro o una faceta de la izquierda que hoy día ocultan o disimulan, porque andan todos con corbata, bueno, a excepción del presidente, pero uno ve a la vocera de gobierno, ¿cierto? Muy señorita, muy compuesta, pero no hay que olvidar que Camila Vallejos, vocera de gobierno, era y fue de las que le pidió la renuncia al presidente y era de las que llamaba a que el presidente de la República tenía que renunciar. O sea, actos de sedición transmitidos en pantalla a viva voz, en vivo y en directo a todo Chile, y hoy día pareciera que esa generación que fue la que finalmente, creo yo, hace síntesis o logra una conquista final después de 10 años de movilizaciones y que encuentra finalmente el capítulo final de esa serie en el estallido social. Pareciera ser que hoy día a nadie pasa cuenta, nadie le pasa la cuenta nadie le pasa revista a esta generación de dirigentes que fueron muy responsables de lo que ocurrió en el estallido social y que hoy día gobiernan y desconocen, creo yo, de que si es por condiciones materiales y objetivas, o sea, el país hoy día debe estar quemado de punta a punta. Un país con más desempleo, un país con gente inventándoselas para llegar a fin de mes, un país que además está secuestrado y atormentado por delincuencia y por fenómenos delictivos que no existían en Chile hace un par de años. Entonces, yo creo que las personas solitas han ido dando cuenta y han ido entendiendo de que Chile ya no está para experimentos, de que lo que hizo la izquierda con el país en estos últimos 4 años fue bien grotesco, y fue un acto de manipulación y fue un acto también de extorsión. Yo creo que muchos chilenos se sienten engañados hoy día. Yo he conocido gente que votó por Gabriel Boric en la elección anterior, gente del pueblo, gente común y corriente. Me acuerdo perfecto una señora a la cual le compré una sopaipilla en nacimiento hace un mes atrás, que me reconoció casi con lágrimas en los ojos que ella había confiado en el cuento que les vendieron después del estallido estos cabritos. Que lo van a cambiar todo. Y me dijo además, sin tanto complejo, de que ahora iba a votar por José Antonio Caz. No estoy haciendo propaganda con esto, ojo, estoy solamente relatando una situación real que a mí me tocó escuchar y que yo creo que es además lo que le debe pasar a mucha gente que se siente hoy día en retrospectiva muy manipulada, engañada y usada. Porque yo creo que esa es la palabra que creo yo define la relación de esta generación, de esta elite, con el pueblo de Chile. Ellos usaron al pueblo, lo pusieron a su favor, lo manipularon, lo exprimieron a más no poder, y cuando llegaron al poder lo dejaron botado. Y no solamente eso, sino que le han hecho daño, porque no han sabido gobernar, porque llegaron a hacer escuelas, han sido hasta el día de hoy alumnos en práctica, y creo yo, faltando pocos meses para que este gobierno se acabe, creo yo que esa situación no se va a revertir. Dudosamente se va a revertir, ¿eh? La verdad es que no sé, no le encuentro mucha posibilidad de que esto cambie. Y aún si cambiase nos preguntaríamos, ¿y por qué cambia ahora? Sí. Bueno, claro, por motivos electorales solamente. Pero no creo que cambie. No, pero de todas maneras se vislumbra que, mira, las personas en Chile, como nosotros como nación, como todos los que vivimos aquí en este país, nosotros lo pusimos ahí. Nosotros somos responsables de habernos dejado llevar por falsas promesas. Y una vez más vemos que si lo que ofrecen es muy bonito, no es cierto. Si ofrecen que todo va a ser gratis y que va a haber pura fiesta todo el rato, no les crea eso. Pero el candidato que dice, señores, hay que ser ordenados, tenemos que estar seguros, hay que levantarse temprano, hay que trabajar harto. Eso es lo que todos queremos, trabajar tranquilos. Claro. Pero algunos no, porque algunos quieren estar a fiesta a costa de los demás. Bueno, es así, pero lamentablemente vemos hoy día una candidata del Partido Comunista. Y que la fiesta la vamos a pagar nosotros, ¿no? Pero por supuesto. Pero van a estar endeudados hasta no sé dónde. Y cuando andaba con la polera del perro Matapaco, claro. Y hoy día básicamente se dedica a bailar.
Entonces uno no pierde la esperanza, ¿no es cierto?, de que la gente recapacite y entienda bien. Y yo creo que así es. Muchos creen que se siguen masas o que se puede manejar a la ciudadanía, y no es así. Hay muchas personas que hoy día están sufriendo en tantos ámbitos, en lo laboral, en poder llegar a fin de mes, en acceso a distintos servicios, que este gobierno no ha sido capaz de darlo, ni de mejorar ningún tipo de situación. Al contrario, empeorar la situación de todos los chilenos. Así que vemos las próximas elecciones con bastante esperanza en nuestros candidatos a diputados, como Fernando, exacto, y en nuestro candidato presidencial, José Antonio Kast. Esperemos que esta vez las personas se atrevan, que no tengan miedo tampoco, porque le están echando cucos de que va a haber desórdenes si no sale el candidato de ellos. Así que también hay que tener un poco de coraje en esto y decir, no, esta vez no me van a asustar. Así que, bueno, a tener confianza que esta vez todo se podrá arreglar. Así es. Pero va a costar y vamos a pagarlo caro. Vamos a pagar cara la fiesta que hubo en este gobierno, porque nos dejaron endeudados hasta las orejas, oiga. Sí. Tenemos la deuda más alta de la historia. Claro. Más del 40% del Producto Interno Bruto. Y eso sin contar una deuda proyectada de reformas que se han aprobado durante este gobierno, como la reforma previsional, y sin contar además el aumento progresivo de beneficios que por ley también necesitan financiamiento estable. Entonces, y sin contar además, que yo creo que lo más grotesco de todo, la cantidad de gasto corriente que ha aumentado por concepto de recursos humanos, de personas que se han contratado durante los últimos 4 años, de personas que uno dice, bueno, acá yo creo que lo frustrante para muchas personas es ver que el Estado ha crecido, que se ha ensanchado, y no ven la retribución. Yo creo que esto es especialmente frustrante para una proporción importante de la clase media, que yo creo que la mayoría de este país, que tiene que pagar sagradamente impuesto a la renta, paga el IVA cuando se compra un Super 8 y paga el IVA, no se queja. El que tiene un pequeño comercio, un pequeño boliche, un emprendimiento, tiene que pagar el PPM, tiene que pagar el impuesto a la renta, tiene que pagar contribuciones. ¿Y cuál es la retribución? O sea, una persona que hoy día gana entre 1 millón, 1,5 millones, y que tiene 3 cabros chicos, y que por solamente caer en el sexto o en el séptimo decil de ingresos va a tener que pagar de esos 3 cabros chicos toda la colegiatura en la universidad, porque el Estado no le va a entregar ni gratuidad ni becas, y a lo mucho cae crédito económico del Estado, y no entrega ningún beneficio del Estado para pagar el dividendo, para pagar las cuentas, una cuenta de la luz que además yo creo que a todos los que nos escuchan está pero por las nubes, y vemos cómo todo se encarece, cómo es más difícil llegar a fin de mes, y cómo el Estado básicamente no te ayuda en prácticamente nada, y lo único que hace es seguir exprimiendo. Exprime, te sube los impuestos como puede, ese revalúo trucho que hubo en el servicio de impuestos internos a las contribuciones, que fue una cuestión inaudita. O sea, solamente con la autoridad o con la voluntad administrativa del director de impuestos internos se suben unilateralmente los montos de avalúo para obviamente recaudar más y para pegarle más zarpazo a quienes pagan contribuciones. Pero menos al director de impuestos internos. Claro, él era el único que estaba como debiendo todas las contribuciones de su parcela ahí en la Laguna Culeo. Entonces, bueno, es una situación... yo entiendo, por eso sé que yo entiendo la rabia, y entiendo también la desazón de muchas personas que quizás hoy día pueden estar escuchando y dicen, pues si al final estos políticos hablan todos lo mismo, son todos igual de charlatanes. Pero es muy importante entender, y yo por favor, a quienes nos puedan estar escuchando, entender que estamos en un momento muy delicado para el país, y no da lo mismo que en gobierne, particularmente porque estamos enfrentando una situación que al menos en nuestra historia reciente, de la cual yo no tengo memoria, en donde se conjugan o donde se juntan muchas cosas a la vez que auguran un muy mal destino, porque yo creo que lo peor que le puede pasar a una generación es ver cómo sus hijos crecen peor que uno. Y hoy día yo creo que hay muchos chilenos viendo cómo sus hijos van a crecer y van a vivir en un país peor que el que los vio nacer. Y esa es una cuestión muy dramática.
que yo creo que debe generar mucha tristeza y mucha angustia en muchas personas. Y por eso yo entiendo la desesperanza. Y por eso entiendo que mucha gente no quiera saber nada con nadie. Pero a esas personas yo les hago el llamado de que de verdad nos tomemos muy en serio y sepamos de que al final con un voto uno tiene un poder, por muy minúsculo que parezca, para poder al menos hacer un cambio que nos permita sacudirnos en algo de estos años de lastre y de estos años de inacción. Yo, o sea, al final yo lo veo así, han sido 4 años mirando al techo, improvisando y donde no ha pasado prácticamente nada. Y eso obviamente, y esa factura que tú comentas, bueno, no la está pagando el gobierno, no la está pagando ningún funcionario público, ningún ministro, ningún subsecretario, ningún seremi. Ellos son los más cómodos porque reciben un buen sueldo todos a fin de mes, y quienes están pagando los costos hoy día son las familias de clase media y los más vulnerables. La van a pagar nuestros nietos, yo creo, la fiesta esta. Pero no todo es tan malo, porque creo que, mire, hay una cosa que agradecerle a este señor presidente que tenemos, aunque a usted le parezca extraño, todos tenemos que agradecerle una obra que hizo, que a mí me parece la mejor que ha hecho en todo su mandato, nombrar a doña Dorothy Pérez. Yo creo que ni él sabe lo que hizo, pero qué maravilla. Santa Dorothy, ¿cuánta gente se mejoró, dejó de pedir licencia? Dejaron de pedir licencia. Es increíble cuando llega alguien a hacer la pega. Es solo hacer el trabajo. Solamente hacer la pega cuando algo. Los poderes de sanación. Qué increíble, los poderes de sanación. Sí, pero yo digo que es increíble. Ella llegó a hacer su trabajo, a cruzar información y a empezar a pedir explicaciones. Oiga, ¿por qué está esto? ¿Por qué está esto? A ver, infórmeme qué están haciendo aquí. Yo lo encuentro genial. Pero por otro lado también me llena la desazón de decir, bueno, ¿y qué hacía el señor Bermúdez? ¿Qué hacía el otro señor Mendoza que había que, alcance apellido nomás? ¿Qué hacían los contralores anteriores, por favor? ¿Qué han estado haciendo todo este tiempo? ¿Jugando al empate? ¿Haciendo qué? A mí me parece genial que la señora le pida explicaciones de todo lo que debiera, de todo lo que no está bien hecho. Porque ella está cuidando el buen uso de todos los recursos fiscales y que nadie se arranque. Y viene ahora la parte más difícil, que algo que yo estoy viendo en clases con mis alumnos de Derecho Administrativo, que este semestre estoy a cargo de ese ramo. ¿Ya? Y estamos en la primera unidad justamente revisando el procedimiento administrativo, y yo les explicaba cómo frente a una situación, una falta de la probidad, hay un procedimiento a través del cual la administración pública dictamina una sanción. Y pasa que la ley, el estatuto administrativo, señala de que hay 6 meses para investigar frente a la denuncia. Para investigar, y en esos 6 meses se tiene que además llegar a un resultado para dictaminar o para impartir sanción. Esos 6 meses se cumplen, de hecho, este mes, desde que se destapó el escándalo. Entonces la gran pregunta es, ¿cuál va a ser el resultado y cuáles van a ser las sanciones? ¿Irá a quedar todo en nada? Porque yo sé que este también es el miedo de la Contralora. Existe un alto riesgo, sobre todo en las municipalidades, de que acá haya una especie de amnistía general y de que acá muchos jefes de servicio dicten sanciones del tipo amonestación escrita o un cuarto de sueldo por 2 meses y listo. Con esto nos lavamos las manos. Días que no trabajó nomás. Y con eso nos lavamos las manos. En circunstancias de que esta es una falta a la probidad considerada gravísima, y que si los jefes de servicio siguieran al pie de la letra dictámenes y el mismo espíritu del estatuto administrativo, lo que debiese ocurrir es que se debiese impartir la mayor sanción, que es la destitución. Entonces estamos todos expectantes, estamos todos esperando cuáles van a ser los resultados y cuáles van a ser las medidas y las sanciones que se van a dictar para el caso de licencia médica, porque yo creo que esa va a ser la señal y va a ser, yo creo que la forma en que el Estado va a tener de evitar que esto vuelva a ocurrir. Porque si hay una amnistía y vamos a perdonarle la situación a todos, a los más de 25.000 funcionarios que están involucrados en esto, la verdad es que los otros años vamos a tener 25.000 más y el subsiguiente lo mismo. Es homologable a lo que está pasando con el voto hoy día. Y total no pasa nada. Claro. Claro, porque la ley lo que hace es justamente eso. Si la ley no solamente castiga o sanciona, la ley tiene, por así decirlo, un elemento, una dimensión pedagógica, educa a la ciudadanía. Cuando obviamente la pena o la sanción es fuerte,
el efecto inmediato en el resto es que obviamente uno no Hay una corre el reacción. riesgo. Uno no va a correr el riesgo de exponerse Es a ejemplificador. una sanción gravosa. Claro. Entonces, yo espero que buscando esa dimensión pedagógica, los jefes de servicio que están hoy día resolviendo ahora, en esta semana, los resultados de esos sumarios, entiendan de que no se puede magullar nuevamente la fe pública mirando para el lado o dejando amonestaciones en la hoja de vida y bueno, que eso es la práctica un perdonazo. Y yo creo que lamentablemente van a haber muchas situaciones de ese tipo. Lamentablemente. Porque, por ejemplo, yo creo que, a ver, solo en Los Ángeles, en cuanto a funcionarios municipales, había 200 implicados en el área de salud y otros 200 en el área de educación. Y esas 400 funcionarios, se supone que hay un sumario en curso, Claro. pero el que decidirá el destino final de ellos será el señor alcalde, supongo. El jefe de servicio es el que dicta la sanción. Ujú. Porque está en sus manos la decisión. El Ya. fiscal, el que investiga, Ajá. puede recomendarle la destitución al alcalde. Claro, puede recomendársela, pero puede- depende de él. Pero el que finalmente. firma y el que determina la sanción es el jefe superior de servicio. Ujú. Y el jefe superior de servicio puede perfectamente impartir una sanción distinta a la que el fiscal le sugiere. Y por eso es que es importante acá que los jefes de servicio entiendan de que si la actitud va a ser esa, aquí va a haber un daño a la fe pública que va a ser irreparable. Y por eso es tan importante que se tomen más en serio la responsabilidad que tienen hoy día en sus manos. Ujú. Bueno, a ver qué sale de todo esto, estimado Fernando. A ver qué sale. Vamos a de estar todo esto. atentos. Vamos a estar atentos. Yo, de hecho, y espero que lo estemos comentando aquí lo antes posible. Yo, de hecho, estimado Hassam, si llego mediante el apoyo de la gente al Congreso, que créame que voy a ser uno de los que va a estar muy encima de estos temas, porque además es un tema que domino. He sido profesor de la asignatura este semestre de Derecho Administrativo, pero también he hecho Administración General, Ética y Probidad. Conozco muy bien cómo funciona el aparato público por dentro, entonces son cosas que para mí, no sé si llamarlo expertise, pero sí en mi dominio son temas en los cuales yo voy a estar muy encima para poder obviamente legislar y hacer mejores leyes para así aumentar los controles, la fiscalización y sobre todo el cumplimiento y el desempeño hoy día de las instituciones del Estado. Y esperemos que así sea. Y encontrarnos pronto otra vez junto a Fernando Peña. Gracias por estar con nosotros, Fernando. Gracias, Hassam. Gracias. Gracias, Hassan. Gracias. Hasta la próxima.